Saquen por favor su cuaderno. La última clase nosotros estuvimos revisando el realismo social, el indigenismo, ejemplos, autores, características. Entonces, en esta ocasión vamos a realizar una actividad muy parecida a la de la clase anterior, que es precisamente identificar los elementos del relato realista en un cuento que les voy a compartir. Así que, por favor, pónganme en su cuaderno de título Cuento del realismo social. Cuento del realismo social. Le hice en cuenta de que era... ¿Puede repetir, por favor? Cuento del realismo social. Cuento del realismo social. Entonces, ustedes lo que van a hacer es identificar las características del cuento que les voy a presentar. ¿Cuáles eran las características del cuento realista? Stalin. ¿Cómo se llama esto? Las que identificaron Las relaciones... en el cuento del Guaraguao. Sí, pero es que no me acuerdo si eran jergas. Ya, jerga, sí. Ese se llama habla Jerga. popular. Muy bien. ¿Qué otra? Las demandas sobre situaciones sociales. Denuncias. Muy bien. Eso, Problemática denuncias, social. temas. Tenemos dos. ¿Qué otra? Alison, ¿qué otra característica tiene el realismo social? Los espacios. El ambiente rural. Muy bien, ambiente rural. En la mayoría de obras es Sí. rural. Hay muy pocas que hablan sobre situaciones urbanas o de ciudad. Muy bien, ambiente. ¿Qué otra característica? Tú mismo, Alison. A ver. Las culturas. Las culturas. La temática puede ser, ¿ya? La temática del cuento que generalmente trata sobre tradiciones, costumbres, vida diaria, etcétera. Y otra, las situaciones extremas, que puede ser muerte, violaciones, peleas. Recuerda, estos 5 elementos están en su página 210, por si acaso. Entonces, usted lo que va a hacer en esta clase es escuchar con muchísima atención el cuento que le voy a presentar. Es un audio. Le voy a poner este cuento 2 veces para que pueda realizar muy bien su trabajo. Entonces, en este cuento usted va a identificar y escribir en su cuaderno ejemplos del habla popular, las situaciones extremas, qué tipo de ambiente es, la temática del cuento y la problemática social. Justo los 5 elementos que me dijeron sus compañeros que están en la página 210, características de los relatos. Esos elementos va a buscar en el cuento que le voy a compartir. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Esto va escrito en el cuaderno, es lo que me va a tener que enviar, así que por favor le comparto para que escuche. A ver, primero voy a compartir. Y ya, espérenme un ratito. Hay que ir a... ¿Se hace muy chiquito o se hace muy grande? Ya, ahora sí. Ahí, por favor, póngale muchísima atención. Escriban lo que les solicité. Y repito, le voy a poner 2 veces el cuento para que no quede dudas. Igualmente, cuando termine, aparte de estos 5 elementos que le pedí, también le voy a poner personajes, el problema, un nudo que presenta en el cuento, entre otros.
Resumen también, muchísima atención y les va. El tren exigible. Los trabajadores eran de la ciudad y pasaban horas y más horas contemplando cómo rompían la tierra con sus picos o echaban cascajo encima del relleno para poner unos palos acostados. Es el tren que va a venir, explicaban. De entre ellos, algunos que habían estado por arriba lo conocían. Era un carro enorme que corría más duro que un perejo y parecía animal. Arrastraba rabiatados una porción de carros. A veces gritaba como chico llorón. Cuando avanzaba sobre los rieles contaban los que lo conocían. Nada respetaba. Por allá arriba había matado cuanto chivo y borrego, y nadie les pagaba nada. Así decían, los otros escuchaban absortos. Pero los gringos decían que iban a traer la civilización. ¿La civilización? ¿Y qué sería eso? Todos discernían y cada cual emitía su opinión. El tren, ya saben el nombre. Por lo pronto era bastante. Los que sabían algo explicaban a los que recién venían, atraídos por la novedad, y los picos seguían rompiendo. Habían traído unos aparatos, más fregados. Eran unos tubos que los ponían sobre unas cosas de 3 patas, largas como de galleteras. Por ahí aguaitaban. ¿Qué verían? Ah, Pablillo había visto. Era para aguaitar unos palos colorados y blancos que los ponía para verlos. Pablillo se reía de los gringos. ¿No tendrían que hacer? ¿O serían locos o brujos? Una vez se le habían ocurrido aguaitar y un gringo alto le había dado una sopla mocos y que no le dejó más ganas. Solamente de lejitos iba a ver. ¿Qué te parece a vos? Para mí que esto ni me va ni me viene. ¿No te han quitado nada de tu terreno? He oído algo de eso, y es que lo van a despropiadas. Despropiadas, hombre. Bueno, yo qué sé. A mí ya me hicieron eso. Ajá, ¿y cómo fue? Vinieron 4 gringos, con un pilo de blancos. Ajá, y me preguntaron cómo me llamaban. ¿Pa qué? Yo qué sé. Y yo les dije que a quién le había comprado esto. Yo les dije que era a mí mismo taita y afinao. Que mi dejunto a aquello se lo había dejado. Que me lo había dejado pa' mí, que era heredación. ¿Qué preguntones? Después, que qué nomás tenía, yo les dije que mi mujer y mis hijos, y se rieron toditos. Entonces me dijeron que qué animales y qué propiedad. Tuve que decirles todo. Se pusieron a hablar y habla que habla. Después de un ratísimo, salieron dándome unos papeles y diciéndome que estaba despropiedado y que cobrar en la gobernación. Si yo no quiero vender, les dije. Por eso era lo que más mejor arroz me daba. Si es pa' bien de ustedes, me dijeron, y se fueron sin hacerme caso. Lo necesitamos, dijo un gringo y se fue dejándome con los papeles. Gringos desgraciados, abusan porque son gringos. Sí, compadre. Si viera lo trabajosísimo que es ser papel pa' cobrar, si hay que pagar un pilo de cosas pa' poder cobrar. Así son cobran pa' pagar, y todo eso pa' que venga un ten con la civilización. ¿Y cómo será eso? Desde ahora que a mí no me gusta cómo ha empezado. Pasó algún tiempo, los trabajadores avanzaban, las expropiaciones continuaban y el tren no venía. Habían colocado las líneas, al fin un día dijeron que ya iba a llegar. Ya viene, ya viene. Salían todas las mañanas a mirar por si acaso viniera, pero no venía. Un día vinieron unos señores elegantemente vestidos, con un cura y bastantes señores. Hubo fiesta. La inauguración, le explicaron. La inauguración, se decían unos a otros. Esto es la inauguración. Y se quedaban como si no les hubiesen dicho nada. Pero a los pocos días ya no trabajaban. Las mujeres pusieron el grito en el cielo. Ya no habían trabajadores sedientos que consumieran la chicha preparada por ellas. Ya iban a llegar el tren. Una curiosidad por ver algo que no habían visto se apoderó de todos, poseyéndolos con furia. Seguían desgranándose los días y el tren no venía. La espera había engendrado la duda y estaba a punto de nacer la incredulidad. ¿Cuándo vendría? Salían a ver cómo las paralelas, de modo de 2 largos brazos de un ladrón desconocido, se tendían sobre los terrenos que les habían obligado a vender.
Contemplaban el sendero interminable con una angustia tonta. Se preocupaban más de lo que debían por conocer de aquella máquina. Era una espera igual a la de los chicos en la Nochebuena. Ya viene, ya viene. Se oyó un rugido espantoso. Los terrenos balaron y huyeron. Los toros se miraron espantados. Las vacas quedaron enclavadas en el pasto. Los caballos, tras un relincho, galoparon. Los chanchos gruñeron de susto. A las serpientes se las vio pasar rápidas, como una lengua que lamiera, asustadas y asustando a la gente. Los hombres sintieron el temor innato que se siente ante lo desconocido. El rugido furioso apostrofó el silencio de la montaña cultivada. El carro de hierro, negro, inmenso, arrollador, pasó tosiendo bulla y estornudando humo. ¿Cuánta gente se ha tragado? Todos sintieron la caricia de viento que dejaba atrás de sí. Los viejos contemplaban con los ojos desorbitados tamaña cosa. Eso es cosa del diablo. Cuando pasaron el tren y de estupor vieron. Querían ver con serenidad y no querían creer en lo que veían. Al fin, como saliendo de un sueño, un harapo, un estropajo, un despojo. ¿No sería la defecación del monstruo? Se acercaron más y más. Un hombre se adelantó, tocó, estaba ensangrentado. Era carne, carne humana, por Dios, podía ser, era un muchacho. ¿Cómo estaba allí? Pablito, gritó una mujer, Pablito, mijito. Mira a tu mamá. Hoy, Pablito. Ya, jóvenes, les pongo una vez más el cuento y también póngale muchísima atención a las descripciones que le da, sobre todo del tren. El tren, Enrique Gil Gilbert. Ellos los veían trabajar todos los días. Eran hombres venidos de la ciudad y gringos de sombrero alón, pantalones de montar y pipa en la boca. Iban a ver cómo trabajaban. Pasaban horas y más horas contemplando cómo rompían la tierra con sus picos o echaban cascajo encima del relleno para poner unos palos acostados. Es el tren que va a venir, explicaban. De entre ellos, algunos que habían estado por arriba lo conocían. Era un carro enorme que corría más duro que un perejo y parecía animal. Arrastraba rabiatados una porción de carros. A veces gritaba como chico llorón. Cuando avanzaba sobre los rieles contaban los que lo conocían. Nada respetaba. Por allá arriba había matado cuanto chivo y borrego, y nadie les pagaba nada. Así decían, los otros escuchaban absortos. Pero los gringos decían que iban a traer la civilización. ¿La civilización? ¿Y qué sería eso? Todos discernían y cada cual emitía su opinión. El tren, ya saben el nombre. Por lo pronto era bastante. Los que sabían algo explicaban a los que recién venían, atraídos por la novedad, y los picos seguían rompiendo. Habían traído unos aparatos, más fregados. Eran unos tubos que los ponían sobre unas cosas de 3 patas, largas como de galleteras. Por ahí aguaitaban. ¿Qué verían? Ah, Pablillo había visto. Era para aguaitar unos palos colorados y blancos que los ponía para verlos. Pablillo se reía de los gringos. ¿No tendrían que hacer? ¿O serían locos o brujos? Una vez se le habían ocurrido aguaitar y un gringo alto le había dado una sopla mocos y que no le dejó más ganas. Solamente de lejitos iba a ver. ¿Qué te parece a vos? Para mí que esto ni me va ni me viene. ¿No te han quitado nada de tu terreno? He oído algo de eso, y es que lo van a expropiadas. Despropiadas, hombre. Bueno, yo qué sé. A mí ya me hicieron eso. Ajá, ¿y cómo fue? Vinieron 4 gringos, con un pilo de blancos. Ajá, y me preguntaron cómo me llamaban. ¿Pa qué? Yo qué sé. Y yo les dije que a quién le había comprado esto. Yo les dije que era a mí mismo taita y afinao. Que mi dejunto a aquello se lo había dejado. Que me lo había dejado pa' mí, que era heredación. ¿Qué preguntones? Después, que qué nomás tenía, yo les dije que mi mujer y mis hijos, y se rieron toditos. Entonces me dijeron que qué animales y qué propiedad. Tuve que decirles todo. Se pusieron a hablar y habla que habla.
Después de un ratísimo, salieron dándome unos papeles y diciéndome que estaba despropiedado y que cobrar en la gobernación. Si yo no quiero vender, les dije. Por eso era lo que más mejor arroz me daba. Si es pa' bien de ustedes, me dijeron, y se fueron sin hacerme caso. Lo necesitamos, dijo un gringo y se fue dejándome con los papeles. Gringos desgraciados, abusan porque son gringos. Sí, compadre. Si viera lo trabajosísimo que ser papel pa' cobrar, si hay que pagar un pilo de cosas pa' poder cobrar. Así son cobran pa' pagar. Y todo eso pa' que venga un ten con la civilización. ¿Y cómo será eso? Desde ahora que a mí no me gusta cómo ha empezado. Pasó algún tiempo, los trabajadores avanzaban, las expropiaciones continuaban y el tren no venía. Habían colocado las líneas, al fin un día dijeron que ya iba a llegar. Ya viene, ya viene. Salían todas las mañanas a mirar por si acaso viniera, pero no venía. Un día vinieron unos señores elegantemente vestidos, con un cura y bastantes señores. Hubo fiesta. La inauguración, le explicaron. La inauguración, se decían unos a otros. Esto es la inauguración. Y se quedaban como si no les hubiesen dicho nada. Pero a los pocos días ya no trabajaban. Las mujeres pusieron el grito en el cielo. Ya no habían trabajadores sedientos que consumieran la chicha preparada por ellas. Ya iban a llegar el tren. Una curiosidad por ver algo que no habían visto se apoderó de todos, poseyéndolos con furia. Seguían desgranándose los días y el tren no venía. La espera había engendrado la duda y estaba a punto de nacer la incredulidad. ¿Cuándo vendría? Salían a ver cómo las paralelas, de modo de dos largos brazos de un ladrón desconocido, se tendían sobre los terrenos que les habían obligado a vender. Contemplaban el sendero interminable con una angustia tonta. Se preocupaban más de lo que debían por conocer de aquella máquina. Era una espera igual a la de los chicos en la Nochebuena. Ya viene, ya viene. Se oyó un rugido espantoso. Los terrenos balaron y huyeron. Los toros se miraron espantados. Las vacas quedaron enclavadas en el pasto. Los caballos, tras un relincho, galoparon. Los chanchos gruñeron de susto. A las serpientes se las vio pasar rápidas, como una lengua que lamiera, asustadas y asustando a la gente. Los hombres sintieron el temor innato que se siente ante lo desconocido. El rugido furioso apostrofó el silencio de la montaña cultivada. El carro de hierro, negro, inmenso, arrollador, pasó tosiendo bulla y estornudando humo. ¿Cuánta gente se ha tragado? Todos sintieron la caricia de viento que dejaba atrás de sí. Los viejos contemplaban con los ojos desorbitados tamaña cosa. Eso es cosa del diablo. Cuando pasaron el tren y de estupor vieron. Querían ver con serenidad y no querían creer en lo que veían. Al fin, como saliendo de un sueño, un harapo, un estropajo, un despojo. ¿No sería la defecación del monstruo? Se acercaron más y más. Un hombre se adelantó, tocó, estaba ensangrentado. Era carne, carne humana, por Dios, podía ser, era un muchacho. ¿Cómo estaba allí? Pablito, gritó una mujer. Pablito, mijito, mira a tu mamá. Hoy, Pablito. Listo. Así, una vez escuchado el cuento y usted con sus apuntes en mano le empiezo a preguntar y recuerde que tomo a manera de lección oral. Bueno, antes de, les ofrezco disculpas por tener que apagar mi cámara, pero cuando está prendida el audio no corre bien, ya me ha pasado. Entonces, ahora sí. Si me ayuda, por favor, Shirley. Shirley, ¿me puedes ayudar, por favor, con el habla popular que utilizan en este cuento? Ya, Lice. Mocos, lejitos, pa' mí, a vos, disque, como jue, pa' qué, taita, a mí mismo,
Ao se fue, trabajecísimo, fregaos, aguaitaban. Súper bien, muchísimas gracias. ¿Y este tipo de palabras, a dónde crees que pertenece? Desde la sierra. De la sierra, pero del monte, ¿cierto? De la parte más rural que se conoce. Sí, muy bien, gracias. Chile. Caroline, Carito, ¿estás? Sí. Ya, Caro, ayúdame por favor con una situación extrema que se haya presentado en este cuento. Que el tren no llegaba. Ya, recordemos que las situaciones extremas son injurias al cuerpo humano, puede decirse, es decir, asesinatos, violaciones, golpes, pactos, sacrificios. No. No. Ya. Alison, tú ayúdame por favor con una situación extrema que se haya presentado en el cuento. Que Pablo estaba como enterrado en las minas. Bueno, algo le pasó a Pablo, sí, pero no fue precisamente eso. Sebastián, por favor, una situación extrema. El tren arrolló a Pablo. Ay, sí, muy bien, gracias. El tren arrolló a Pablo, por eso al final, como ellos no conocían, nunca habían visto un tren, dice, ¿qué es eso? ¿Es el desperdicio del tren? Entonces se acercan y ven que es una bola de carne y le dicen Pablo, Pablito, entonces lo arrolló. Gracias. Ayúdenme ahora, por favor, Luisito, ¿qué tipo de ambiente es? Rural. ¿Por qué? Porque tienen un habla y una forma de pensar, ¿cómo decirle? ¿Cómo es la palabra? Muy supersticiosa. Ya, supersticiosos, la forma de hablar igual es del campo rural. Muy bien, muchísimas gracias, Luisito. Ayúdenme, por favor, Dayana, la temática. Yo tengo anotado que es cuando le quitan la propiedad a uno de los dos personas que estaban hablando. Los gringos van y le quitan su propiedad. Ya, correcto. Ese sería el problema social, pero si tú quieres generalizar totalmente, y si es que hay muchos cuentos de esta índole, ¿cuál crees que sería el tema principal en general? Yo le hice A ver, dime, Alice. el abuso de poder. Ya, el abuso de poder. Sí, puede ser. Muchísimas gracias. Eso también... Dime. Maltrato a los trabajadores. Ya. A preguntar y se burlaban de ellos. Ajá, muy bien. Entonces, el tema principal puede ser el abuso que tiene la gente extranjera sobre la ignorancia del costeño en este caso, porque les engañaron, ¿no?, con esos papeles para quitarles las tierras. Ya, ayúdame por favor, David. Problemática social. ¿Qué están denunciando en este cuento? Y que los gringos abusan de las personas del campo. Ya, gracias. Mire aquí que la problemática social está muy relacionada con la temática. No olvidemos que también algo de esta temática tiene que ver con la ignorancia que mantenía la gente de pueblo o de monte frente a una máquina nueva, en este caso el tren. Entonces, la problemática social viene a ser esa denuncia de la injusticia de cómo trataron, en este caso, los gringos a los que habitaban en el pueblo para poder construir ahí las rieles. Gracias. Bruce. Sí, Lizzie. Cuéntame, ¿de qué trató el cuento? Ya creo que se le fue el internet, como dijo. Melanie Barreno, ¿de qué trató el cuento? No te escucho. Ya. No te escucho, Melanie. Sí. De unos hombres que trabajaban. Ya, unos hombres que trabajaban para construir ¿qué?
Melanie, estoy con Melanie. Melanie, ¿qué querían construir estos hombres? Un tren. Vamos, Melanie, les puse 2 veces. Te pido por favor, Melanie, anota, ¿sí? Anota por favor el cuento El tren. El tren. Ayúdame, Mateo, ¿de quién es este cuentito? Mateo Díaz. ¿Cómo de quién es el cuento? ¿Los ¿De quién es personajes? No, ¿de quién es el cuento? ¿Quién escribió este cuento? Dijo al principio. Dice, era Enrique algo. Sí. Enrique Gilbert. Exacto, gracias. Enrique Gil Gilbert. Entonces, Melanie, anota El tren de Enrique Gil Gilbert y me haces un resumen, ¿ya? Bruce también. Bruce y Melanie tienen que hacerme ese resumen. Los Ya está demás... el mío, dice. Ya. El tren de Enrique Gil Gilbert, Melanie y Bruce tienen que hacerme ese resumen. Los demás, toditos tienen que encontrarme todos los elementos que ya hablamos en clase. También les voy a pedir que por favor le pongan la descripción del tren y un resumen súper chiquito, cortito. Más corto un párrafo de resumen, ¿ya? Es decir, hagan una temática larga. Eso sería todo en cuanto a la clase de hoy. Realiza una pregunta. Dime. En este de la descripción del tren podía ser el carro de hierro negro inmenso arrollador. Paso Sí. haciendo huella y tornando. Sí. Ajá, si es que hay otra Gracias. descripción, le pone también. Recuerde que usted también puede revisar este contenido. El cuento está en YouTube, está en cualquier página porque es de dominio público. Entonces, eso sería todo conmigo. Por favor, no me envíe la tarea hoy. Tiene que enviarme con lo que hagamos mañana. Lo que tiene que hacer es únicamente escribir en su cuadernito todo lo que le solicite y me envían mañana con lo demás. ¿Claro? ¿Está claro? Ya. ¿Alguna pregunta? Listen, Dime. pensar que el tren era un monstruo, ¿es tremendismo o temática? Es la temática. Tremendismo es una situación exagerada donde, como les digo, hay una afectación a personas. O sea, afectación física. Ese es un tremendismo. Ah, ya, listen, gracias. Ya. O sea, ya si es que alguien le pega a otra persona, es una situación exagerada porque está lastimándola. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Entonces, jóvenes, eso es todo conmigo. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Tengan un buen día.